Entonces, pues sean bienvenidos a esta sesión número 11 de nuestro curso Metodologías para la programación de PLCs. El día de hoy vamos a comenzar con la metodología GraphSet, que pues se enfoca principalmente a lo que son el diseño de automatismos secuenciales. La vamos a ocupar para este tipo de problemas. Todo lo que implique lógica secuencial se puede resolver a través de GraphSet. Entonces, el día de hoy vamos a conocer cuáles son los principios teóricos de esta metodología, cuáles son los componentes de un graph set y vamos a deducir al final de la sesión, vamos a obtener algunos graph sets a partir de ciertos problemas que vamos aquí a analizar. Entonces, esta presentación incluye lo que es, bueno, el contenido de esta presentación incluye pues cuál va a ser el objetivo, una breve introducción, cuáles son las partes principales de un graph set y algunos ejemplos. Entonces, el objetivo es conocer los aspectos básicos de la herramienta GraphSet para el diseño de sistemas secuenciales. Entonces, al final de la revisión de esta metodología, se pretende que el participante sea capaz de diseñar circuitos lógicos de control y que esta lógica se puede implementar tanto a nivel puramente eléctrico, ya sea a través de lógica cableada, pero también y sobre todo con PLCs, que se pueda vaciar esa lógica en un PLC. Bueno, ¿qué es un graph set? La palabra graph set es una palabra en realidad que se conforma de otras palabras y viene del francés. Y su traducción literal es gráfico de control, etapa transición. Eso es lo que significa. Y esta metodología surge a partir de la necesidad de contar con un estándar de diseño para la parte de programación de automatismos industriales. Entonces, inicialmente, por ahí de los setentas, bueno, mediados de los setentas, cuando los PLCs ya estaban, o ya tenían, un ya habían abarcado gran parte de lo que era el mercado industrial para la parte de automatización. Pues los técnicos de control se dieron cuenta de que pues cada quien los programaba como se les antojaba, ¿no? Y esto muchas veces pues traía problemas en que incluso para automatismos sencillos a veces se complicaba la parte de la lógica de control. Entonces precisamente esta herramienta surgió como una alternativa para poder estandarizar un proceso de diseño para dar solución a este tipo de automatismos industriales. Entonces no hay que perder de vista, nada más eso lo quiero recalcar, que inicialmente el GraphSet surgió como una herramienta de diseño, no inició como tal ya como un lenguaje de programación. Y sobre todo, y bueno, creo yo, eso ya es a manera personal, creo que no surgió como un lenguaje de programación desde el principio porque pues precisamente en esos años, en los años 70, pues todavía no contábamos, digamos, con el suficiente poder computacional como para poder establecer lenguajes de programación orientados a objetos como los que ya tenemos actualmente. Recordemos que antes básicamente se programaba por línea de comandos, metiendo instrucción a instrucción. Y pues bueno, contar con un lenguaje gráfico como es GraphSet era bastante complicado. Entonces, bueno, en esta diapositiva nos dice que esta metodología nació en Francia a mediados de los 70 y fue creado por una agrupación de ciertos fabricantes de autómatas, entre ellos la Telemecanic y Aper, que junto con otras asociaciones oficiales como la AFSET, que es la Asociación Francesa para la Cibernética, Economía y Técnica, y en conjunto también con la ADEPA, pues pudieron trabajar en conjunto para
establecer esta metodología. Y fue homologado también en Francia por la NFC, en Alemania por la DIN, y posteriormente, ya hasta 1998, fue retomado por la Comisión Electrotécnica Internacional, o la IS, a través de la norma IS 848. Entonces, ya metiéndonos un poco con la teoría de Grafset, vamos a empezar a analizar cada uno de los componentes del Grafset. Entonces, la primera parte, o el primer componente que vamos a ver, es lo que se definen como las etapas. Recordemos que en la definición de Grafset significa gráfico de control, etapa, transición. Entonces, en el mismo nombre ya vemos implicado que sí o sí vamos a necesitar de etapas y vamos a necesitar de transiciones. Entonces, las etapas las vamos a tomar como los diferentes estados que puede tener un proceso, los diferentes pasos, las diferentes etapas, etcétera. Y se compone por una asociación de estas etapas. Recordemos que esta metodología nos sirve para modelar sistemas de control secuenciales. Entonces, pues sí o sí nos vamos a ir definiendo, por ejemplo, qué pasa en la etapa 1, qué pasa en la etapa 2, en la etapa 3, etcétera. Y desde luego, pues también podemos tener etapas paralelas, es decir, que podamos llegar a un cierto número de etapa y que a partir de ahí ahora tengamos una sucesión de diferentes subetapas que nos vamos a ver más adelante. Pero dentro de las etapas también tenemos ciertos tipos de etapas. Por ejemplo, lo que se le conoce como las etapas iniciales. Estas etapas por lo general son etapas de reposo, o digamos están esperando a que se cumplan las condiciones iniciales para que el Grafset pueda evolucionar. Actualmente los PLCs que ya cuentan o que se pueden programar con SFC, que es digamos el equivalente a Grafset, estas etapas iniciales no es necesario activarlas por default. Ya el mismo software activa estas etapas. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear un gráfico de control, etapa transición, un grafo, literalmente. Y a partir de ese grafo, de ese dibujo, de esa representación gráfica, nosotros vamos a obtener ecuaciones booleanas y posteriormente lo vamos a pasar a PLC en lenguaje escalera. ¿Por qué lo hacemos así? Porque, pues, como lo comentaba al inicio del curso, el lenguaje escalera es el más ampliamente utilizado, y además no todos los PLC se pueden programar directamente en SFC. Entonces, por eso la idea es que nosotros más bien agarremos la metodología de programación de Grafset y eso lo podamos vaciar en cualquier PLC. Entonces, no cualquier PLC se puede programar en SFC, pero sí todos los PLC se pueden programar en escalera. Entonces, pues ahí está la ventaja de poder conocer o de poder implementar esta metodología en ese lenguaje. Entonces, un mismo Grafset puede tener más de una etapa inicial. Por lo tanto, pues para iniciar el ciclo se deben activar todas las etapas iniciales al mismo tiempo. Y bueno, lo que les comentaba es que nosotros vamos a crear nuestro Grafset, vamos a pasar eso a ecuaciones booleanas y luego a esquema de contactos. Entonces nosotros tenemos que activar de alguna manera, hay diferentes formas de hacerlo, estas etapas iniciales. Como les comentaba, cuando ya ustedes programan directamente en SFC, el software activa esa etapa inicial. Pero nosotros, al pasar el grafo a esquema de contactos, nosotros lo tenemos que hacer, digamos, de forma manual. Aunque hay diferentes formas para que se pueda interpretar como que la etapa inicial se está activando automáticamente. Por ponerles algún ejemplo, cuando pasamos, por ejemplo, de modo manual a modo automático a través de un botón selector, en ese momento se puede activar
a través del programa las etapas iniciales que tenga su programa. Pero es mandatorio, es imprescindible activar estas etapas para que el GraphSet pueda evolucionar. Ahora, ¿cómo se van a diferenciar estas etapas iniciales con respecto de las demás? Pues ya por norma, esto ya es ya está establecido en la norma IS 848. Todas las etapas iniciales, su representación gráfica es a través de un doble recuadro y siempre las vamos a inicializar con 0, siempre que sea posible. Y si tenemos más etapas iniciales, si nuestro GraphSet en realidad es un conjunto de varios GraphSets, pues podríamos iniciarlas, por ejemplo, en la primera etapa inicial la podríamos inicializar en 100, la segunda en 200, la tercera en 300 y así sucesivamente. Pero tratar de que siempre la etapa inicial comience en 0. ¿Qué otro tipo de etapas tenemos? Pues ya como tales las etapas de proceso. Estas son las que se activan una vez que la etapa inicial y la receptividad asociada a esa etapa ya evolucionó. Ahorita vamos a explicar qué es la receptividad. Entonces, vamos a decir que como regla general, para que se active una etapa de proceso, vamos a necesitar que una etapa anterior esté activa y que además todas las condiciones lógicas booleanas se cumplan para que el GraphSet pueda evolucionar ahora a una etapa de proceso. Esto desde luego no aplica para la etapa inicial, como lo comentamos, la etapa inicial nosotros de alguna manera la tenemos que activar. Pero a partir de ahí, el GraphSet ya tiene que evolucionar de forma automática únicamente con las condiciones o con las ecuaciones booleanas y con la condición de que una etapa anterior esté activa. Esa va a ser nuestra forma de deducir cómo va a ir evolucionando el GraphSet. Y en esta diapositiva les muestro un ejemplo de algunos segmentos de un GraphSet. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos está marcando la diferencia entre lo que son las etapas iniciales, por ejemplo, esta que está aquí, y las etapas de proceso, por ejemplo, esta que está acá. Vemos que las etapas iniciales están remarcadas por este doble recuadro. Y además, cuando nosotros utilizamos algún software como tipo FluidSim, este puntito que se muestra aquí nos muestra o nos indica, perdón, cuál de las etapas está activa actualmente. Entonces, por ejemplo, aquí esta etapa se encuentra activa. Si se cumple esta condición lógica booleana, ahora el GraphSet evoluciona de forma paralela a esta etapa, a la etapa 11 y a la etapa 12. Las dos se activan de forma simultánea. Pero, como habíamos mencionado, la condición para que esto pueda suceder, para que el GraphSet evolucione a las etapas 11 y 12, es que la etapa 10 esté activa y que además se cumpla esta condición lógica que vemos aquí. Aquí lo muestra como una variable C, pero esta variable puede corresponder a un sensor inductivo, a un sensor capacitivo, a un final de carrera, a un botón pulsador, etcétera. Y además no importa cuántas condiciones tengamos aquí en esta parte. Aquí pueden existir, si ustedes quieren, 10, 20, 100 condiciones lógicas, pero al final, al hacer la evaluación, al final de cuentas vamos a obtener ya sea un 1 lógico o un 0 lógico. Entonces, cuando tengamos un 1 lógico y la etapa anterior esté activa, ahora el GraphSet va a evolucionar, en este caso, en este ejemplo, hacia las etapas 11 y 12. Y como estas ya son etapas de proceso, pues estas ya no, para diferenciarlas con respecto a las etapas iniciales, ya no van con doble recuadro. Entonces, ese es el primer componente de un GraphSet, las etapas. ¿Qué más tenemos en un GraphSet? Pues lo que se conocen como transiciones. ¿Qué es una transición? Pues básicamente son las condiciones por las que el sistema o nuestro GraphSet
va a evolucionar de una etapa a otra. ¿Cómo vamos a indicar una transición? Pues igual por norma, esto ya está establecido por norma, tenemos que colocar una barra horizontal que va a cortar a lo que se le conocen como los arcos. Los arcos son los que van a unir las etapas. Es decir, vamos a suponer que aquí viene evolucionando un graph set a la etapa 5. Después tenemos una etapa 6. Esta parte de aquí, lo que acabo yo de colocar, la línea vertical, es lo que se le conoce como arco. Y nos dice aquí que las transiciones se van a demarcar por una línea horizontal que va a cortar de forma perpendicular a ese arco. Entonces, esta parte de aquí es lo que nosotros vamos a conocer como una transición. Ahora, cada transición va a llevar una condición lógica booleana asociada a una etapa. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Precisamente aquí en esta diapositiva lo mencionamos. Toda transición lleva una condición asociada denominada receptividad, resultado de la evaluación de una única fórmula lógica booleana, que como les decía, al final de que nosotros evaluemos o que el programa evalúe esa condición, vamos a obtener ya sea un 0 lógico o un 1 lógico. Entonces, cuando se verifica la receptividad, es decir, cuando se obtiene un 1 lógico, se dice que la transición ha sido franqueada, o en pocas palabras, que se ha cumplido la receptividad asociada a la etapa anterior. Y los arcos, ya hemos visto que son los enlaces que definen una relación de orden entre etapas y transiciones. Y algo muy importante, los arcos vinculan etapas con transiciones, pero nunca etapas con etapas o transiciones con transiciones. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, el graph set puede venir evolucionando aquí de una etapa X. Aquí viene el arco, aquí viene una transición. Si yo coloco otra etapa aquí, por ejemplo una etapa Y, esto es válido. ¿Por qué? Porque aquí estamos vinculando los arcos, nos dice que están vinculando etapas con transiciones. Y a su vez, esta transición está vinculada con esta etapa. Esto sí es válido, pero no es válido, por ejemplo, que aquí venga el graph set evolucionando y que yo tenga un arco, una receptividad y luego otra vez que yo quiera poner otro arco y otra receptividad. Esto no es válido. De hecho, pues ni siquiera tiene sentido esta parte. Otra cosa que no podemos hacer es juntar dos etapas. Bueno, aquí supongamos que aquí tenemos la etapa Y. Que tengamos una etapa y directamente a través del arco conectemos con otra etapa, una etapa Y, sin que exista una receptividad de por medio. Esto tampoco se puede hacer. Entonces, para conectar o para que nuestro graph set tenga sentido, una etapa siempre va a seguir de una receptividad y después de la receptividad la siguiente etapa. Este es el proceso lógico que se tiene que seguir. Pero nunca transiciones con transiciones o etapas con etapas directamente. Esto no es válido. Ahora, bueno, siguiendo aquí con el tema de los arcos, siempre y como regla ya general establecido en la norma IS 848, vamos a decir que estos arcos siempre se van a leer de arriba hacia abajo. Cuando un arco se tenga que leer en sentido ascendente, nosotros lo tenemos que indicar a través de una flecha. Esto quiere decir que, pues, por ejemplo, aquí el graph set, vamos a poner uno sencillo con 3 etapas. Aquí tenemos la etapa 0, tenemos un arco,
una transición, la etapa 1, un arco, una transición, la etapa 2, un arco, una transición. Y por ejemplo, si este es un arco ascendente que me regresa a la etapa inicial, esto se tiene que indicar a través de una flecha ascendente, que también se puede colocar en este punto. Si nosotros no colocamos flechas ascendentes por default, quiere decir que todos los arcos siempre se van a leer de abajo, de arriba hacia abajo. Es decir, en este punto no es necesario indicar cuál es el sentido del graph set, porque por norma ya sabemos, o la norma establece que siempre vamos a leer de arriba hacia abajo. Esto que está aquí también es un arco, pero en este caso es un arco ascendente, por lo tanto tenemos que indicarlo, tenemos que indicar la dirección de ese arco hacia dónde va. Si nosotros no pusiéramos esta flechita que se ve aquí, pues se interpretaría que la información viene en este sentido. Pero en este caso sería incorrecto, porque aquí estaríamos vinculando esta etapa con esta etapa de acá. Entonces eso no tiene sentido. Y aquí mostramos algunos ejemplos de lo que corresponde a las transiciones y a los arcos. Entonces ahí estamos remarcando que sería una transición marcado con T4. Y vemos que cada transición tiene una receptividad asociada. Entonces, ¿qué es la receptividad? En pocas palabras es todas las condiciones lógicas que vemos aquí. Si nosotros recordamos lo que hemos venido viendo en las sesiones anteriores, estos pueden representar contactos abiertos o cerrados de algunas señales que nosotros tengamos en nuestro proceso. Pero a final de cuentas, como yo les comentaba, no importa cuántas condiciones tengamos aquí, pueden estar en condición lógica AND, en condición lógica OR, en condiciones lógicas NOT, etcétera. Pero al final vamos a obtener, cuando nosotros evaluemos todo esto, vamos a obtener o un 0 lógico o un 1 lógico. Y solamente cuando toda esta receptividad asociada a esta transición sea 1, es que el graph set va a poder evolucionar hacia las etapas de abajo, siempre y cuando esta etapa anterior esté activa. Entonces, ahí estamos enmarcando otra receptividad asociada a la transición 9. Ahí estamos haciendo referencia a un ejemplo de un arco. Y por ejemplo en este caso ahí tenemos lo que es un arco ascendente. Vemos aquí en la parte superior que ahí está indicado el sentido de dónde viene este arco. De ahí nos podemos dar cuenta entonces que este es un arco ascendente. Ahora, la siguiente parte de un graph set son las acciones. ¿Qué es esto de las acciones? Pues básicamente el objetivo de que el graph set vaya evolucionando es que en cada una de las etapas nosotros tengamos la posibilidad de activar o desactivar cierto actuador de nuestro proceso, ya sea un pistón, ya sea un motor, una resistencia, etcétera, cualquier tipo de actuador que a ustedes se les ocurra. Entonces, este tipo de acciones precisamente siempre van a ir asociadas a las etapas. Y una etapa sin acciones se denomina etapa de espera, que eso también es posible, es decir, mis etapas pueden tener acciones asociadas, por lo general así va a suceder, pero también podemos tener etapas auxiliares en las que únicamente el objetivo es que el graph set pueda evolucionar y por lo tanto solamente con que se cumpla un tiempo ya el graph set evoluciona ahora hacia otra etapa. Este tipo de etapas se les conoce como wait step o etapa de espera. Y ya viéndolo de forma gráfica, pues en este graph set que se muestra aquí a la derecha, muestra un breve ejemplo, un ejemplo resumido de lo que sería un proceso de inyección de plástico. Entonces, en la etapa 0,
que es la inicial y que está marcada con un doble recuadro, es el estado de reposo, ahí no se hace ninguna operación. Después, nosotros tenemos que activar de alguna manera esta etapa, recordemos. Si se cumplen las condiciones lógicas asociadas a esta receptividad que está aquí, a esta transición que está acá, entonces el graph se devoluciona hacia la etapa 1. Y en la etapa 1 vemos que hay una acción asociada. Por ejemplo, aquí dice baja molde. También hay diferentes representaciones de un graph. En este caso lo estamos haciendo de manera literal, sin tomar en cuenta entradas y salidas del PLC, o más bien direcciones de las entradas y salidas del PLC. Este tipo de graph set sirve más que nada, por ejemplo, pues cuando alguna persona de producción, digamos, que no está muy familiarizada con programación, está en contacto con nosotros como programadores y quiere saber cuál va a ser la secuencia de la operación. Entonces, aquí ustedes pueden definir tal cual con este tipo de expresiones, condiciones iniciales ok, un botón de arranque, detección de molde abajo, etcétera. Y pues este tipo de representaciones de GraphSet va a ayudar a que cualquier persona que no sea un programador pues pueda entender el funcionamiento del proceso. Entonces, aquí baja molde, en realidad para nosotros, ¿qué va a implicar? Pues que en este punto mandemos a activar una salida, por ejemplo, la salida 0. Luego, ya está el GraphSet en esta etapa, en la etapa 1. Si estamos diciendo que baje en molde, suponiendo que esto lo hace un cilindro hidráulico, va a bajar el molde, pues ese cilindro hidráulico seguramente va a tener algunos sensores o alguna forma de saber si está arriba o abajo, es decir, finales de carrera. Y cuando ya se detecte que el molde está abajo, el GraphSet evoluciona hacia la etapa 2 y en esta etapa 2 dice aquí inicia moldeo, que esto puede significar abrir alguna válvula para inyectar el material dentro del molde. Después se espera 20 segundos. Cuando este tiempo termina de contar, ahora viene la etapa 3, que es iniciar venting, que el venting es digamos una especie de tratamiento térmico en el que se abre por un tiempo muy corto, en este caso 3 segundos, y se vuelve a cerrar en molde. Es como un choque térmico que se le da a algunas piezas de plástico. Y por último, el graph se devoluciona a la etapa 4, que en este caso ya es subir el molde para sacar las piezas. Entonces, todas estas que vimos aquí, iniciar moldeo, iniciar venting, subir molde, son las acciones asociadas a cada una de estas etapas. Subir molde esta acción está asociada a la etapa 4, venting está asociada a la etapa 3, moldeo a la etapa 2 y bajar molde a la etapa 1. Entonces, en cuanto a estas acciones, también hay diferentes formas tanto de activarlas como desactivarlas. Es decir, que por ejemplo esta acción de bajar molde puede durar únicamente el tiempo que esté activa esta etapa asociada. Esa es una forma de activar esta salida. Pero también puede suceder que la acción bajar molde se active aquí en la etapa 1, pero por ejemplo se desactive hasta la etapa 3. Es decir, durante la etapa 1, 2 y 3, hasta ese momento tiene que estar activa esta salida. ¿De qué va a depender eso? Pues va a depender de nuestro proceso. Si la acción correspondiente a nuestra etapa permanece activa únicamente durante el tiempo que la etapa asociada está también activa, o si necesitamos encender la salida en una etapa y apagarla en una etapa posterior. Eso nosotros lo vamos a definir de acuerdo a nuestro diseño de nuestro GraphSet. Ahora tenemos diferentes estructuras lógicas. La primera de ellas es pues una secuencia única en la que el graph se devoluciona de forma secuencial desde una etapa 0 hasta una etapa X y otra vez nos regresamos al inicio.
Es decir, aquí no tenemos saltos, no tenemos regresos, no tenemos secuencias paralelas, etcétera. Y un ejemplo precisamente es otra vez que corresponde a un proceso de inyección de plástico. En esta diapositiva ahora les muestro otra vez ese ejemplo, pero si nos fijamos esta configuración de GraphSet, ahora sí ya menciona lo que son tanto entradas como salidas, y por lo tanto a al ser un lenguaje un poquito más técnico, pues básicamente nos sirve a nosotros como diseñadores del proceso para estructurar nuestra lógica. Ya a alguien que esté en otras áreas, a un ingeniero que esté, por ejemplo, en la parte industrial, a lo mejor ya le va a costar un poquito de trabajo entender esta nomenclatura, es decir, ¿qué quiere decir que Y45 sea igual a 1? Pues nosotros sabemos que vamos a encender una electroválvula que está en nuestro diagrama eléctrico como Y45, y al asignarle un 1 aquí quiere decir que en este momento la vamos a encender. Aquí estamos diciendo que un temporizador 20 lo vamos a poner en on. Aquí que una válvula Y50 la vamos a poner en 1. Y que hasta este paso vamos a poner la válvula Y45 en 0. Entonces este ya es un lenguaje un poquito más técnico. Y como vemos aquí, este graph se devoluciona de la etapa 0 a la etapa 1, a la etapa 2, a la etapa 3, a la etapa 4, siempre y cuando se cumplan estas receptividades asociadas a las transiciones. Y de aquí otra vez el graph se regresa hacia la etapa 0. Esto es lo que nosotros conocemos como una secuencia única. Pero, dependiendo del proceso, muchas veces no vamos a tener una secuencia única, sino que vamos a tener pues una combinación, incluso una parte en la que venga una secuencia única y de repente tengamos que derivar en una o varias subsecuencias o subgraphs. Entonces aquí, ¿cuáles son las reglas de evolución? Nos dice aquí que el diagrama se dibuja con una sucesión alternada de etapas y transiciones. Entonces de nuevo, aquí tenemos la etapa, la transición, etapa, transición, etapa, etcétera. Recordemos esto, no podemos vincular etapa con etapa o transición con transición. Siempre tiene que ir esta relación etapa, transición, etapa, transición. No puede haber dos etapas seguidas, ya lo mencionamos, ni tampoco dos transiciones. La etapa inicial del GraphSet se deberá activar de forma independiente, y para que el sistema pueda evolucionar es necesario que se valide la transición, todas estas transiciones, y que sea cierta la receptividad asociada. Es decir, que la condición lógica que nosotros pongamos aquí sea un 1. Y desde luego también que la etapa anterior esté activa. Eso también es necesario para que el graph se pueda evolucionar. Es decir, que por ejemplo, si esta transición que está aquí, si esta receptividad asociada a esta transición ya es un 1 lógico, pero el GraphSet apenas está en esta etapa, en la etapa 123, aunque esto sea un 1 lógico, pues el GraphSet no va a evolucionar hacia la etapa 125. Tiene que estar activa forzosamente la etapa 124 para que ahora sí el GraphSet evolucione a la etapa 125. ¿Qué otro tipo de estructuras lógicas tenemos en los GraphSets? Ahora sí, las secuencias paralelas. Como su nombre lo indica, esto nos va a llevar a tener ramificaciones para que nosotros podamos activar una serie de etapas de forma simultánea. De forma gráfica lo podríamos ver de esta manera. Entonces aquí, por ejemplo, el GraphSet, supongamos que viene por esta etapa, por la etapa 1. Aquí tenemos la transición V. Bueno, tenemos esta transición, perdón, y tenemos esta receptividad V, que es una condición lógica. Entonces, si la etapa 1 está activa y si se cumple esta receptividad V, entonces el GraphSet evoluciona de forma paralela hacia la etapa 2 y al mismo tiempo hacia la etapa 4. Esto es lo que se le conoce como una convergencia en AND, que incluso viene también en otras diapositivas más adelante.
¿Cómo hacemos la diferencia entre una convergencia en AND y una convergencia en OR? La convergencia en AND siempre la vamos a distinguir por estas dos líneas que están paralelas y de forma horizontal. Cuando nosotros veamos estas dos líneas así, de esta forma, quiere decir que tenemos una derivación simultánea de etapas. ¿De acuerdo? Entonces ahora, si se fijan, el graph set ya está, por un lado, en este esquema de aquí, está en la etapa 2. Si se cumple la receptividad A, ahora el graph se devoluciona a la etapa 3. Y por otro lado, por ejemplo aquí, en este bloque de acá, aquí tenemos 3 etapas. Entonces, la única forma de que el graph se devolucione hacia la etapa 7 es que ya estemos en la etapa 3, que esté activa, pero también que la etapa 6 se encuentre activa y que además se cumpla esta receptividad D. Si se cumplen estas tres condiciones, que la etapa 3 esté activa, que la etapa 6 esté activa y que esta receptividad también ya sea verdadera, solamente en ese caso el graph se devoluciona a esta etapa, a la etapa 7. Ya estando aquí en la etapa 7 y si se cumple ahora esta receptividad E, pues el graph se devoluciona hacia la siguiente etapa. Ahora también tenemos el ejemplo de la divergencia en OR. ¿Cómo funciona esta estructura? Entonces, imaginemos que el graph set está aquí en este punto, en la etapa 1. Y aquí va a depender de cuál de estas dos receptividades se cumpla primero. Si se cumple la receptividad A, entonces el graph set evoluciona hacia la etapa 2. Pero también como regla general, y bueno, creo que eso sí se me había pasado comentarlo, siempre que pasemos a una etapa posterior, tenemos que desactivar a la etapa anterior, en este caso a la etapa 1. Es algo parecido con lo que hacíamos en el método cascada. Cuando nosotros activábamos un grupo de trabajo nuevo, teníamos que desactivar al anterior. Esto es precisamente para que cada paso o cada etapa tenga receptividades independientes y de esta forma no existan los cruces de señales. Entonces, de esta forma, cuando ya estamos en la etapa 2 y apagamos a la etapa 1, ya el GraphSet no va a poder evolucionar por este lado. ¿Por qué? Porque recordemos que es condición, es mandatorio que la etapa anterior esté activa y que esta receptividad asociada sea un 1 lógico para que el graph se devolucione a la etapa 3. En caso contrario, suponiendo que el graph se devoluciona por esta parte, es decir, que la etapa 1 está activa y que primero se cumple la receptividad B, entonces se activa la etapa 3, se desactiva la etapa 1 y el graph ya no va a poder evolucionar por este lado. Entonces eso es lo que se conoce como una divergencia en OR. Cuando escuchemos la palabra divergencia, pues en pocas palabras significa separar. Separa en una condición lógica OR. Nos dice este o este. Y también tenemos la convergencia en OR. ¿Cómo funciona aquí? Pues supongamos que primero el graph set viene por este camino, está activa la etapa 2, se cumple esta receptividad A, entonces ahora el graph set evoluciona a la etapa 4, pero al activarse la etapa 4, entonces esta etapa 2 la vamos a desactivar. Pero si nos fijamos, bueno, vamos a suponer que acá tenemos otra receptividad, una receptividad C. Si la etapa 4 está activa y si se cumple C, ahora el graph set evoluciona a la etapa 5. Pero puede suceder que ahora el graph set venga evolucionando al mismo tiempo aquí a la etapa 3 y si se cumple B, otra vez se va a volver a activar la etapa 4. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que esta convergencia, o es decir, juntar ahora en una condición lógica OR, va a permitir que ya sea por un camino o por el otro,
nuestra etapa 4 se pueda activar. Aquí no estamos poniendo acciones asociadas, pero pues recordemos que por lo general cada etapa va a tener una acción asociada. Aquí nada más estamos viendo ahorita la evolución de los graph sets. Aquí tenemos la divergencia en AND, la que ya habíamos visto anteriormente, o también que se le conoce como secuencias paralelas. En este caso, el graph set viene aquí por la etapa 1, si se cumple la receptividad C. Al mismo tiempo se activan las etapas 2 y la etapa 3. Y de aquí ya el graph set puede evolucionar de forma independiente. Esta estructura que vemos aquí puede ser útil, por ejemplo, para automatizar pues, un sistema de indexado, que por ahí lo habían comentado en las primeras sesiones. Porque a final de cuentas, un sistema de indexado o una mesa giratoria tiene varias posiciones de trabajo. Entonces, cada una de esas posiciones de trabajo puede representar un camino de esto. O sea, yo puedo tener aquí una etapa 2, puedo tener aquí otra etapa, vamos a llamarle etapa X, y después que evolucione hacia otras etapas. Aquí puedo tener otra etapa, una etapa Y, etcétera. El chiste es que cada una de estas estructuras que vemos aquí puede representar cada uno de los puestos de trabajo del sistema de indexado. Este ejemplo del sistema de indexado lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un ejemplo con 4 estaciones y solamente hasta que se cumplan todas las condiciones de cada estación, el graph set va a poder evolucionar hacia la siguiente etapa. Y por último, la convergencia en AND, también ya la habíamos visto. Aquí es necesario que las dos etapas, tanto la etapa 2 como la etapa 3, estén activas y que esta receptividad asociada D se cumpla para que el graph set pueda evolucionar a esta etapa 4. También tenemos en las estructuras lógicas lo que se conoce como saltos condicionales. Entonces, por ejemplo, vemos que si el graph set está aquí en la etapa 3, hay dos posibles caminos. Si se cumple que la receptividad B sea verdadera, entonces el graph se evoluciona hacia la etapa 4 y cuando nosotros o cuando el sistema activa la etapa 4, tenemos que desactivar a la etapa 3, por lo tanto el graph set ya no se puede ir por este camino. Caso contrario, si el graph set viene en la etapa 3 y se cumple ahora esta receptividad, que B sea 0 y que C sea 1, entonces el graph set evoluciona por este camino, hace un salto desde la etapa 3 hasta la etapa 6, evitando así las etapas 4 y 5. Pero en este camino, cuando ya activamos a la etapa 6, tenemos que desactivar a la etapa 3, es decir, a la etapa anterior. Por lo tanto, el graph set ya no puede evolucionar de la etapa 3 a la etapa 4, a menos que otra vez el graph set haya evolucionado hasta la etapa 3. Entonces, esos son los saltos condicionales. Pero también nos podemos regresar desde una etapa determinada hacia una anterior. A eso se le conoce como un bucle. Entonces, aquí en este ejemplo, el graph set viene, por ejemplo, en la etapa 3. Si se cumple primero esta receptividad, pues ahora el graph set evoluciona a la etapa 4. Pero si se cumple primero esta receptividad, entonces el graph set lo que va a hacer es regresar hacia una etapa anterior, que es la etapa 2. Va a venir por aquí y regresamos a esta etapa 2. Entonces ya estamos en 2. Si se cumple Q, otra vez evolucionamos a 3. Si se cumple otra vez B, pues regresamos acá. Este tipo de estructuras o de bucles nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos que establecer condiciones de conteo, de que, por ejemplo, no sé, que alguna pieza se le hayan hecho ciertos números de barrenos, por ejemplo, 5 barrenos. Entonces, mientras esa operación no se haya cumplido, mientras no se haya llegado a los 5 barrenados, pues aquí se va a ciclar. Cuando ya se superan los 5 barrenados, pues ahora ya el graph se devoluciona hacia la etapa 4.
Ese podría ser un ejemplo de donde podríamos implementar una estructura de bucle. Y bueno, de forma general, estos son los componentes que puede tener un GraphSet. Ahora lo que vamos a ver es cuál va a ser la metodología para utilizar estos GraphSet. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, dado un problema, un automatismo que nosotros vamos a querer implementar o resolver, pues tenemos que analizar dicho problema. Esto implica que vamos a definir cuáles van a ser nuestros sensores, cuáles van a ser nuestros actuadores y cuántos de ellos vamos a tener, qué cantidad de entradas y qué cantidad de salidas físicas. Pero no solo eso, también sabemos que un PLC puede tener, bueno, no necesariamente puede tener entradas físicas o mandatoriamente solo entradas y salidas físicas. También podemos tener señales que vengan a través de un protocolo de comunicación, como por ejemplo Profibus, Profinet, Ethernet IP, etcétera, o eh, alguna red industrial como IO-Link, etcétera. Entonces, pero a final de cuentas, nosotros todas esas señales las vamos a tomar en cuenta como aquellas señales que van a permitir que nuestro GraphSet pueda evolucionar. Bueno, después de eso vamos a identificar todos los pasos del proceso, que es lo que tiene que hacer nuestra máquina. En este punto, ahora sí, ya podemos elaborar nuestro GraphSet, que como tal, pues va a ser un dibujo, va a ser un grafo. Ya que tenemos nuestro GraphSet, vamos a determinar las ecuaciones booleanas asociadas a dicho GraphSet. Y ya cuando tengamos esto, cuando tengamos nuestras ecuaciones, pues los vamos a pasar a esquema de contactos en el PLC. Y nos pone aquí como nota no olvidar activar el paso cero para que el GraphSet pueda evolucionar. Esto siempre, o al menos aquí con los ejemplos que nosotros vamos a hacer, siempre vamos a ver cómo activar ese paso cero. Podemos hacer un ejemplo en códesis utilizando SFC, nada más para que vean la diferencia de utilizar directamente esta metodología ya como un lenguaje de programación y utilizar la metodología, el grafo, para vaciarlo a esquema de contactos en el PLC. Y bueno, vamos a tener algunos ejemplos a resolver, pero eso pues yo creo que ya lo vemos el día de mañana por cuestiones de tiempo. Antes de terminar esta sesión, nada más me gustaría que viéramos, que revisáramos aquí brevemente cuál herramienta les recomiendo yo para hacer sus GraphSets, sus dibujos. Hay una herramienta gratuita online que se llama Draw.io. Entonces así le ponen en internet, Draw.io. Me pregunta que dónde quiero guardar mis diagramas. Le digo que decidir más tarde. Y ya nos manda a una plataforma de diseño muy sencilla, lo que pudiera ser parecido a Visio o algunos otros programas para hacer diagramas de ingeniería. Entonces, este software pues es muy intuitivo. En la parte izquierda aquí tienen las barras de herramientas para hacer pues formas básicas. Tenemos varias opciones para lo que es la creación de figuras geométricas. Incluso, por ejemplo, aquellos que están relacionados con la parte de diagramas de flujo. Aquí viene toda la simbología en la parte que se utiliza sobre todo en programación, por ejemplo en lenguaje C, en Python, etcétera. Pero también tenemos las UMLs que se utilizan para los diagramas que se utilizan en programación orientada a objetos. Nosotros vamos a ocupar lo más sencillo porque solamente ocupamos lo que son etapas, es decir, vamos a ocupar rectángulos, ocupamos arcos, es decir, líneas y también transiciones. Las transiciones desde luego las vamos a poner de forma horizontal y los arcos de forma vertical. Y nada más es ir uniendo etapas con transiciones y transiciones con etapas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer algo muy sencillo. Voy a arrastrar un cuadrado.
Voy a copiar y pegar. Voy a hacer un doble recuadro para indicar que esta es una etapa inicial. Y dentro de este recuadro pues vamos a poner el número de etapa correspondiente. Como es una etapa inicial, se recomienda siempre que inicien con el número 0. Entonces aquí en la parte de texto puedo modificar sus propiedades, el color, el tamaño, etcétera. Y listo, por ejemplo aquí ya tengo definida mi etapa 0 de un graph set que yo quiera hacer. De aquí, si yo quiero hacer más, si quiero poner más etapas, pues nada más copio este rectángulo, lo coloco aquí abajo y puedo unir esta parte. Recordemos que este se le conoce como arco, pero nos falta aquí la etapa de la transición. Entonces eso lo hacemos colocando una línea horizontal que va a cortar a este arco. Ahí está. Entonces ya tenemos la etapa inicial, ya tenemos el arco, ya tenemos la transición. Y por ejemplo, pues aquí esta ya sería la etapa 1. Entonces copio el texto y lo coloco aquí. Y le pongo el número 1. Ahora pues ya sabemos, eso lo vamos a ver el día de mañana, que a cada transición hay que asociarle una receptividad, es decir, una condición lógica booleana. Lo voy a poner aquí con texto. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner con variables que hemos estado manejando durante el curso. Por ejemplo, que, bueno, primero es necesario que la etapa anterior esté activa, es decir, que E0, que la etapa 0 esté prendida. AND, en condición lógica AND, que por ejemplo un final de carrera A0 se encienda. AND, y que por ejemplo un botón pulsador nosotros lo activemos. Esto como tal ya es una receptividad asociada a esta transición de aquí. Entonces si esta condición se cumple, si se cumple que la etapa 0 esté activa, que el final de carrera A0 también esté activo y que pulsemos un botón S1, el graph se devoluciona hacia la etapa 1. Y en la etapa 1 pues aquí podemos tener acciones asociadas. Entonces voy a poner aquí ahora este tipo de rectángulos. Los voy a unir con estas líneas. Y aquí puedo decir que se genere una acción cualquiera. Por ejemplo, que se genere un movimiento a más, por ejemplo. Es decir, vamos a mandar a activar una electroválvula en este punto. Y así, de esta manera, vamos a ir planteando nuestros graphsets. La ventaja de este software es que pues, no necesitamos instalar nada. La desventaja es que necesitamos internet. Pero ustedes pueden utilizar cualquier otro software que ustedes quieran para crear sus graphsets. Entonces, el día de mañana vamos a empezar a utilizar esta metodología y vamos a empezar resolviendo estos problemas que les mostré aquí en las últimas diapositivas. Vamos a hacer el ejemplo del set reset que lo habíamos resuelto anteriormente con máquinas de estados. Este programa o este problema consiste en que con un solo botón activemos una salida, en este caso un motor, pero cuando volvamos a activar el botón, ahora este motor se desactive. Posteriormente vamos a resolver un problema de taladrado en el que el usuario coloca esta pieza aquí contra este tope mecánico que está en L. Cuando el operador le da ciclo, pues primero entra este pistón A a sujetar, luego viene el cilindro B a taladrar, se regresa y por último el cilindro A libera la pieza. Y también vamos a ver el ejemplo que ya habíamos hecho con el método cascada, nada más que ahora lo vamos a resolver con GraphSet. Ya más o menos vimos el análisis, que es lo que tiene que hacer la máquina. Básicamente es el mismo proceso de la diapositiva anterior, pero aquí la diferencia es que el cilindro C lo que hace es salir y regresar para empujar la pieza
terminada hacia un contenedor. Esa es la diferencia entre el ejemplo anterior y este. Pero también vamos a ver otros ejemplos que ya implican otro tipo de actuadores, por ejemplo, motores, resistencias, e incluso pues vamos a ver también cómo resolver un sistema de indexado. Vamos a plantear el graph set, las ecuaciones y posteriormente vaciar toda la información al PLC y hacer la simulación. Bueno, entonces por aquí le dejamos en esta sesión. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿No? Por el momento no, todo bien. Va que va. Entonces por aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias.